Vamos a abrir, hermanos, nuestra Biblia a un pasaje que quizás lo hemos leído muchas veces, pero necesitamos enfocarnos un poco más, meternos. Vamos a ir al primer libro del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 4 al 7. Aleluya. Se respira un aire hermoso, un aire de bendición, un aire donde el Señor quiere bendecir tu vida. Aleluya, aleluya. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 en adelante dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayude o que nos ayudemos mutuamente. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento, que seas tú el que pongas en nosotros tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, penetrante. Te pedimos, Señor, que tú hagas lo que tu Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, y es hacer un cambio. Queremos, Señor, que tú dirijas a tu iglesia, no que sea yo, sino que seas tú, que nos hables directamente. Sabemos a dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos, pero tú tienes la última palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender cuál es la anchura y la longitud de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sentándose puede decir: gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cuántos realmente estamos enamorados del Señor? El estar enamorado del Señor, no hay ningún impedimento para que no vengamos y le adoremos en espíritu. El apóstol San Pablo está escribiendo a los Corintios y está siendo muy enfático. Y él está hablando por medio del Espíritu. Y nos está diciendo que hay distintas clases de dones espirituales. Cada uno de nosotros tenemos un don. Usted no puede decir: yo no tengo dones, o yo no sé lo que significa un don. Don es un regalo que Dios te ofrece y lo tenemos que utilizar. Y vamos a ver más adelante los tipos de dones que hay. Y antes de examinar los dones espirituales, existen dos palabras que están en el griego que describen los dones espirituales. La palabra neumática se refiere a su origen. El Espíritu Santo en el griego se describe como neuma de Dios, y la otra palabra es carismata, que hace referencia al hecho de que los dones se otorgan como un acto de la gracia de Dios, que es charis, no porque seamos grandes personas el Señor nos lo otorga,
No, el Señor otorga y da dones a quien a Él le place. Él tiene la autoridad para dar y para quitar. Los dones espirituales se otorgan o se conceden por gracia y no por nuestro buen comportamiento o nuestras habilidades personales. Esos dones se otorgan conforme a la elección única y soberana de Dios. Porque Dios, hermanos, determina lo que usted y yo somos. Los dones son dados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, los dones son parte de la nueva vida que se nos concede en Cristo Jesús. Usted y yo podríamos haber sido totalmente distintos o diferentes en nuestras capacidades o anhelos antes de venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas de las veces no entendemos el por qué Dios otorga estos dones. Y estos dones es para el beneficio de cada uno de nosotros y de su iglesia. Y la iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia es usted y somos yo, y yo también. 1 Corintios 12, 4, 7 explica y nos está diciendo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Los creyentes podrán definir sus dones espirituales, pero todos los dones espirituales están destinados a ser utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de su nombre. Hay cosas, hermanos, que nosotros no entendemos. Nosotros no podemos pasar toda la vida orando y diciendo, Señor, te amo, te adoro, te glorifico. Esa es una forma de orar al Señor. Pero la forma en la que nos conectamos con el cielo es a través de su Espíritu Santo. Y la única forma que vamos a hacerlo es a través de hablar en lenguas. Cuando usted habla en lenguas, usted no le está hablando a la gente, usted está comunicándose con Dios. Hay un espíritu, hermanos, que nos abarca y no podemos controlar. Hay ocasiones que queremos controlar. Pasaba un detalle hace muchos años. Mi madre tenía el don de hablar en lenguas. Y cuando la tomaba el Espíritu, hermanos, eran horas. Y ella empezaba en una banca y terminaba quién sabe en dónde. Porque el Espíritu la tomaba de esa manera. Mi madre decía que cuando ella recibió el Espíritu Santo, ella recibió el Espíritu Santo dispensándome la palabra de puras sentadillas. Y así ella se iba moviendo. Es una forma, hermanos, en la cual usted y yo no podemos explicarnos. Si nos ponemos a orar con nuestro intelecto, con nuestro entendimiento, pues nos vamos a cansar. Va a llegar un momento donde no vamos a saber más que decir. Pero cuando te toma el Espíritu de Dios, cuando viene la presencia de Dios a tu vida, y que empiezas a llorar y que empiezas a hablar en otro idioma que no es el idioma castellano, es cuando tu vida empieza a tener ese contacto directo con el Señor.
Cada uno de nosotros hemos recibido dones, pero la pregunta es, ¿dónde están esos dones? ¿Los estamos poniendo en práctica? Porque un don es un acto o es un chariz de la gracia de Dios. Los dones espirituales, hermanos, se conceden o se nos dan por gracia y no por nuestro mérito o por nuestra habilidad personal. Esos dones se otorgan a la elección soberana de Dios. Los dones son dados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, los dones son parte de la nueva vida que se nos concede en Cristo Jesús. Y podrían ser totalmente distintos o diferentes de nuestras capacidades o anhelos antes de que tú y yo fuéramos salvos. Primera de Corintios 12, 4, 7 nos explica y nos está diciendo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor sigue sentado en su trono, Él es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Los creyentes podrán diferir en sus dones espirituales, pero todos los dones espirituales están destinados a ser utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Podemos mirar algunos textos importantes en la palabra del Señor. No es algo que yo inventé, no es algo que me salió, no es una chiripada. Romanos 12:6. Vamos a ir a Romanos 12:6 para que podamos ir entendiendo lo que realmente es tener un don. Romanos 12:6 al 8 nos dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos, pero sírvelos bien. Si eres maestro, pues enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, pues empieza a animarlos, no a desanimarlos. Si tu don es dar, hazlo pero con bastante generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de ser líder, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entonces estamos viendo, hermanos, que Dios nos ha otorgado esos dones, pero hay que hacerlos de la mejor manera posible. No nada más, bueno, pues al cabo es para el hermano fulano, ahí se va. Había un pastor en Ciudad Juárez, él ya falleció. Su hijo ahora está pastoreando. Y él decía, cuando se hacía una fiesta en la iglesia, él mismo iba y compraba la carne. El hermano Esquivel Fonseca. Y cuando llegaba con el carnicero le decía, dame de la mejor carne, porque esta es para los santos de la iglesia. A veces, hermanos, andamos buscando los precios los más baratos. Y yo creo que cada uno de nosotros, ¿quién no se merece de lo mejor? Todos merecemos de lo mejor. Todos merecemos tener algo bueno. Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12. Otro versículo que nos va a ayudar
a entender mejor esto. Capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 4 al 11. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Óigalo bien. El hermano X, el hermano Z no sirve a otro Señor más que al mismo. Dios trabaja de manera distinta o diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. Wow, se me hace que hermano Mike se equivocó la Biblia. Porque en muchas ocasiones, hermanos, en vez de ayudarnos, nos destruimos nosotros mismos. En vez de ser de bendición. Y esto lo digo con respeto, porque en muchas de las ocasiones cuando hacemos cosas para los hermanos, a veces se crea un problema, pero enorme. En vez de ser algo glorioso, algo bonito, algo que Dios, este es para mi hermano, le voy a dar lo mejor. En ocasiones, hermanos, lo digo con tristeza, a veces en ocasiones me escondía yo porque miraba con tristeza que había personas que en vez de enseñar amor, en vez de enseñar lo que dice la palabra, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. No haga cuenta, ¿y por qué no trajiste esto? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por si yo tengo? Ay, la sangre de Cristo. En vez de ser de bendición, nos convertimos en gente fea, gente arrogante. Y Dios no está pidiendo eso. Dios está pidiendo que seamos uno en Él. Una de las primeras cosas que se aclara en estos pasajes, que existen diversidad de dones. El estudio de Pablo sobre los dones espirituales que está en Romanos 12 incluye diferentes dones que se encuentran en 1 Corintios 12. Y cuando Pedro habló de los dones espirituales en 1 Pedro 4, 10, 11, no los especificó, sino que enumeró amplias categorías de las clases de dones que Dios da a cada uno de nosotros. Entre esos dones enumerados, de lo que está dentro de la palabra de Dios, están la profecía, está ministrar, está la sabiduría, conocimiento, está la fe, el don de sanidad, el don de enseñanza, el don de la exhortación, el don de dar. Porque hasta eso, hermanos, el dar es un don. No toda la gente sabe dar. Hay gente que anda buscando el penny o la peseta. Pero les he dicho a los hermanos, pero que cuando viene Uncle Sam, quieras o no, tienes que pagarle al Uncle Sam hasta el último centavo. Es el don de gobernar, el don de mostrar misericordia, el don de hablar en lenguas e inclusive de interpretar las lenguas. Cualquiera que sea el uso específico, cada don encaja con los otros dones y todos ellos obran juntos entre sí como si fueran parte del cuerpo para hacer de ellos un conjunto que realmente sea funcional. Podemos hacer un estudio completo de los dones espirituales.
Uno debe de intentar cuantificar y definir los dones. Romanos 12 enumera al menos 7 dones. Y luego en 1 de Corintios capítulo 12 enumera 9. Hay ciertas coincidencias en esta lista. Y ciertamente hay indicaciones de que hay más dones de los que se detallan aquí. Y vamos a ver una breve revisión de los dones espirituales. ¿Cuántos dones espirituales hay? Número 1, don de milagros. El don de milagros, podemos hablar de el apostolado. Podemos hablar lo que habla 1 de Corintios 12:10, las lenguas. Y luego también en 1 de Corintios 12:10, la interpretación de lenguas. Y luego nos habla también de milagros. Nos habla también de sanidad. Ahora, tenemos dones de capacitación. Estos fueron los dones que estuvimos hablando, de los cuales cada uno de nosotros podemos obtener. Estos son los dones donde operan los milagros. Ahora vamos a mirar los dones que son de capacitación. El don de fe, que habla 1 de Corintios 12:9. El don de discernimiento, que habla también 1 de Corintios 12:10. El don de sabiduría, el don de conocimiento. Esos son dones en los cuales nosotros debemos de entrar y capacitarnos. Hay cosas que a veces no entendemos, que no sabemos cómo, pero tenemos que pedirle al Señor la dirección, que nos guíe, que hable a nuestra vida. ¿Cuántos saben que el Señor puede hablar a nuestra vida? Existen dones de trabajo en equipo. Y aquí es donde a veces batallamos trabajar en equipo. Porque cada uno de nosotros tenemos una mentalidad distinta. El hermano Pilo, él quiere ganar para Ciudad Juárez. Yo quiero ganar para Las Vegas. El hermano fulano quiere ganar para San Antonio. Y cada quien quiere ganar para donde le da su gana. Pero tenemos que tener un mismo pensamiento. Por eso la palabra del Señor menciona, dice, un Señor, una fe y un bautismo. Dones de poder trabajar en equipo. Y esto se refiere al evangelismo. ¿Podemos trabajar en equipo, hermanos? Aunque tenga usted otros dones, podemos trabajar en equipo. Poder llevar apasionadamente a otros que no conocen del Señor al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay otros que podemos trabajar en la profecía, que podemos proclamar valientemente y sin miedo la verdad de Dios. Otros también que tienen un don de enseñanza. Este año, hermanos, es un año de preparación. Este año es un año de cómo debemos de equiparnos. La pregunta sería, ¿usted está listo para recibir a una cantidad enorme de gente que va a estar viniendo? ¿Realmente usted puede ser un enseñador de la palabra? ¿Realmente usted puede ser un maestro? ¿Realmente usted puede tener discernimiento? ¿Realmente usted puede obtener el conocimiento que el Señor nos está demandando a cada uno de nosotros? La enseñanza aclara la verdad de la palabra de Dios con sencillez y con exactitud. Un don de trabajo que puede ser el don de exhortación.
de poder motivar a otros a la acción. Nunca vamos a golpear, nunca vamos a herir a la gente. Tenemos que motivarlos a la acción, a la aplicación y al propósito que Dios tiene para nosotros. En equipo podemos trabajar los que somos líderes, los que somos pastores, los que somos supervisores. Podemos entrenar, podemos alimentar, podemos entrar y dirigir a otros que necesitan nuestra ayuda. Tenemos que estar dispuestos a servir. El Señor dijo en su palabra: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por otros. El servicio, hermanos, proporciona ayuda práctica, tanto física como espiritualmente, a aquellos que necesitan de Dios. Lo estamos viendo. Nuestro hermano Ricardo ha estado continuamente evangelizando a esta pareja, que creo que han sido tocados por la palabra, han sido impactados por el Señor. Y eso es lo que necesitamos. La iglesia no necesita que hagamos mucho ruido o muchas cosas, sino que Dios va a traer a los que Él quiere que sean salvos a su iglesia. El servicio proporciona ayuda práctica, pero necesitamos realmente estar convencidos de que amamos a Dios. La multicompañía transnacional llamado Walmart es una compañía, hermanos, que la fundó Sam Walton. Sam Walton era un hombre que creía y confiaba en Dios. Un hombre que empezó a dar su diezmo y después entendió que el diezmo era muy poco. Empezó a dar el 20, el 30, el 40, hasta que llegó a dar el 100%. Y cuando uno está dispuesto a dar más de lo que le ponen a uno, el Señor empieza a bendecir. Yo no sé cuántos de ustedes son prueba de ello, de que cuando usted da, el Señor lo bendice a manos llenas. Porque el Señor, hermanos, no se queda con nada. El Señor nos bendice de una forma abundante. Por eso es importante mostrar o dar nosotros el mejor servicio posible. Hay un versículo muy conocido, muy trillado, que dice: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Si no, hubiésemos desmayado. Hace la aclaración. Porque muchos hermanos a lo mejor pensamos de que no, pues ya me cansé. Yo quiero decirles algo, y me siento orgulloso de tener elementos en la iglesia que son fieles, que son activos, que son trabajadores, que venga lo que venga, pase lo que pase, truene quien truene, haga lluvia, calor, 105, 115, aquí están. Y yo realmente me siento de este tamaño.
porque veo que están dispuestos a dar el todo por el todo, sin escatimar absolutamente nada. Un servicio excelente. El dar. Tenemos que aprender a dar, hermanos. Yo le dije a mi esposa, a esta iglesia, yo no sé si usted ha oído algún mensaje que hable acerca del diezmo. Esta iglesia está impuesta a dar. Esta iglesia sabe dar. Y si algo tenemos, si tenemos estas instalaciones, si tenemos lo que tenemos, es porque usted sabe dar. El dar proporciona recursos materiales para promover la obra de la iglesia. Otra de las cosas que tenemos que tener muy pendiente en nuestra vida es cómo saber administrar, cómo organizar, cómo promover, cómo dirigir, cómo llevar a esta congregación a pastos verdes. Primera de Pedro 4:9 al 11 nos da dos grupos de dones de trabajo en equipo. Vamos a ir ahí al libro de Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 4, versículos de 9 al 11. Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pedro. Practiquen de buen grado la hospitalidad mutua. Que todos, como buenos administradores de los múltiples dones de Dios, pongan al servicio de los demás el don que recibieron. Wow. Si Dios me dio un don, yo no me voy a quedar con ese don. Hay que enseñarles y poner al servicio de los demás el don que hemos recibido. El que habla, que comunique palabra de Dios. El que presta un servicio, pues hágalo consciente de que es Dios quien le da las fuerzas. Así en todo lo que hagan, Dios resultará glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces, todo lo que hagamos, ya sea de hecho o de palabra, no lo haga porque el pastor lo dijo. Hágalo como si fuera para Dios. Que al final usted va a obtener una bendición doble o triple. Hay y existen muchos dones relacionados con el hablar. Hay mucha gente que le gusta hablar, pero no son habladores. Les gusta hablar. Aquellos que tienen ese don de poder hablar, de poder comunicar, son evangelistas, profetas, maestros, exhortadores y además son pastores. Existen otro tipo de dones relacionados con ministrar, que son dones de apoyo. Las personas con estos dones emulan a Cristo, en el cual, como acabo de decir, Él no vino a ser servido, sino a servir. Y este tipo de gente han sido bendecidos con el auto olvido mientras se centran en las necesidades de los demás.
Entre los dones de ministerio se incluyen pastores, servidores, aquellos que son dadores y que son también administradores. La palabra del Señor nos dice que se nos otorgan dones espirituales con un propósito. Y ese propósito es de que usted y yo los podamos activar. Es como cuando se nos da un teléfono, compramos un teléfono. La mayoría de los teléfonos ya traen aplicaciones dentro del teléfono, pero usted las tiene que activar. Si usted no las activa, pues ahí van a estar esas cosas, pero nunca va a saber cómo funcionan. Pero hay gente tan audaz, tan lista, tan inteligente, que le busca y le saca y le sabe todo. Cómo funciona, cómo activa esto, cómo desconecta esto otro. Así nosotros, hermanos, tenemos que ser personas con don de apoyo. ¿Cómo debemos de apoyar a aquellos que necesitan nuestra ayuda? Hay ocasiones que a veces nos sentimos cansados, como mi hermano Ricardo, que a veces, oiga, el trabajo con temperatura de 102, 105, pues imagínese. Yo a veces me la paso de un lado a otro en la troca, aún con aire y todo lo que usted diga. A veces llego muerto por el calor. Ahora, la gente que trabaja afuera, hermanos, es algo terrible. Hoy estaba hablando con un techero. Le digo, ¿cómo le haces para andar trabajando en el calor? Dijo, no, a la 1 de la tarde cerramos negocio. Procuramos entrar a las 6 de la mañana, pero ya para la 1, out. Entonces usted y yo somos personas de apoyo. La Biblia dice que se nos otorgan dones espirituales con un propósito. Si el Señor nos ha dado esos dones, pues hay un propósito para todo ello. Yo bendigo a los hermanos que realmente son, ¿cómo se puede decir? No son miserables. Son personas que les gusta la abundancia, que les gusta dar. Yo no sé si usted me conoce, pero los hermanos que me conocen, mi hermano Mike, que tenemos años de conocernos, él sabe que yo no soy miserable. Que si vamos a hacer una fiesta, que vamos a hacer algo para la iglesia, para los hermanos, hay que darles. No andar ahí contando 3 frijolitos y un cachito de carne y nada más. No. Tenemos que ser bondadosos. Tenemos que aprender a usar esos diferentes dones según el carácter de Dios y su voluntad revelada en nosotros. Y el Señor nos está pidiendo que seamos liberales, que seamos con solicitud. Una persona con solicitud que está atento, está presto. Hermano, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? ¿En qué puedo hacer esto? Oiga, hermano, déjame yo le ayudo con esto, yo le ayudo con lo otro. Pero hay personas, hermanos, que nomás se quedan viendo. Si un hermano se cae aquí por cualquier problema o algo, por la enfermedad o porque se tropezó o esto, ahí nos quedamos. O le vamos a hacer como le hacen ahora en el tic tac toc, ¿cómo se llama ese?
El otro día se estaba ahogando una persona, no sé si se dieron cuenta. Y en vez de tirar el teléfono y salir a rescatar a esos niños que se estaban ahogando, lo estaba filmando. Se iba a hacer famoso, yo creo, por haber filmado eso. Qué tremendo, qué terrible. Tenemos que ser personas con solicitud. Y la otra cosa es siempre hacer las cosas con alegría. Amén. Primera de Corintios 12, 24, 25 nos dice: mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial, por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Entonces, esto es sencillo, esto es básico. Si mi hermano Ray se alegra, yo me alegro con él. Si mi hermano está triste, yo me pongo triste con él. Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Primera de Pedro 4:11 nos dice: el propósito de los dones es para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Tú y yo, hermanos, tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Que si no vino mi hermano Rey, le voy a llamar, lo voy a buscar. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que, como familia, como hijos de Dios, procurarnos, amarnos con un amor entrañable. Estaba mirando un padre y su hijo llegaron a un aeropuerto en Roma e iban a otro país, iban huyendo de su país natal. Desafortunadamente, este señor no pudo sacar sus papeles en regla y optó por comprar una visa falsa. Cuando llegó al aeropuerto, los agentes de migración notaron algo diferente en el papel y lo demás. Empezaron las investigaciones. Finalmente, el documento que traía el señor era falso, y eso para cualquier país pues es algo muy penado. Lo detuvieron. Me llamó mucho la atención porque él les decía: ¿qué le va a pasar a mi hijo? Dijo: tu hijo regresa a su país. Tú cometiste una falta y tú tienes que pagar por ella. Y aquel hombre, mojado o lleno de lágrimas, abrazaba a su hijo y le decía: perdóname, quise hacer lo mejor y no pude. Los dos se abrazaron, pero a lo que voy es de que en ocasiones, hermanos, nosotros vemos la necesidad y como que
nos hacemos, como dicen los mexicanos, nos hacemos de la vista gorda. No nos damos cuenta. Dios permita que el Señor transforme nuestro corazón y sea un corazón blandito, sensible a la necesidad. Que cuando un hermano está pasando por una necesidad, yo pueda venir, hermano, ¿qué necesitas? A veces no hace falta muchas palabras. A veces con un abrazo, con una actitud positiva, una palabra de aliento, una palabra que te levante. Porque imagínese, viene uno todo caído, viene con problemas, viene con una serie de dificultades y luego, mira nomás cómo vienes. Y nos empiezan con la crítica, pues nos bajan, o como dicen los cholos, nos matan el avión. Entonces tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que mirar las cosas desde otro ángulo, de otra postura. Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Dios permita que cada uno de nosotros tengamos eso y que hablemos como hermanos. No que ¿se han fijado entre las familias los hermanos se pelean y al ratito andan otra vez juntos? ¿Verdad? Así nosotros. Si discutimos, si tenemos alguna discusión fuerte, pues te perdono, hermano. Vamos a seguir porque servimos al mismo Dios. Nuestro Dios es el mismo papá tuyo y mío. Amén. Y yo creo que lo más esencial en nuestra vida es darnos cuenta. No hacernos de la vista gorda, porque podemos, ahí está ese hermano otra vez. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos abrazarlo, llorar con él, orar con él, pedirle a Dios de que nos ayude para poder edificar el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar y ser distintos? De ahora en adelante vamos a amarnos más, con más energía, con más fuerza. Imagínense, hermanos, si no se necesita mucho. Si 2 o 3 personas nos pusiéramos de acuerdo aquí en la tierra, dice su palabra, lo que queramos desatar aquí en la tierra será desatado en el cielo, y lo que queramos desatar allá será desatado aquí en la tierra. Y si entendemos ese versículo, podemos hacer grandes cosas. Así como mi hermano, tú y yo podemos ser mensajero de llevar la palabra del reino a las personas que no conocen del Señor. Cada uno de nosotros podemos hablar, nos podemos convertir en evangelistas, en predicadores, en enseñadores. Yo creo que, hermanos, es tiempo de que nosotros despertamos y digamos, hermanos, yo estoy dispuesto, póngame a hacer lo que quiera y yo lo hago en el nombre del Señor. Amén. Tú y yo tenemos un don que no hemos ejercitado, que no hemos puesto a trabajar. En el nombre del Señor, yo les pido, hermanos, que nos pongamos a trabajar todos. Vemos, por ejemplo, la energía de nuestro hermano Ricardo. Bueno, de tanto que he hablado de Perú, que ya estoy soñando yo también ir a Perú. Ajá.
¿Se fija? Se contagia, se estimula. Y, hermanos, es necesario, es un imperativo de que nosotros empecemos a amarnos los unos a los otros. Amén. Dele. Claro que sí. Se fija, cuando alguien tiene un deseo genuino, un deseo de parte de Dios, hermanos, ay, se contagia. Ay, Señor. Y yo creo que Dios nos va a conceder grandes cosas. Amén. En el nombre del Señor. Puestos de pie, hermanos, vamos a ser despedidos. Pero antes vamos a traer a nuestra ofrenda para darle al Señor. El Señor merece lo mejor. So, dele al Señor y el Señor le va a dar grandes cosas. No se preocupe por la economía. La gente que compró esos Bitcoin, ¿cómo se llaman, Mike? Los Bitcoin están temblando de miedo. Se están desmoronando. Es la moneda, ¿cómo le llaman esa moneda? ¿Virtual o no? ¿Ah? Sí, es una moneda digital que todo se hace por medio de internet. Se está desplomando de una manera terrible. Así que, pero como dice el canto, aunque la tierra tiemble, aunque la mar se seque, confiando en el Señor, nada nos podrá vencer. Amén. Oremos al Señor en esta hora. Señor, te damos gracias. Bendice tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que podamos ser vencedores en ti, que podamos activar esos dones. Todos tenemos dones. No hay excusa, no hay pretexto. Todos tenemos esos dones. Hay que activarlos a la máxima potencia, que podamos realmente amarnos, comprendernos y sobre todo empezar a creer en las bendiciones que vienen más adelante. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, nos ayudes. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos, ayúdanos en todo momento. Permítenos venir nuevamente el próximo sábado a orar, a estar aquí unidos, alzando una voz, glorificando tu dulce nombre, pidiéndote, Señor, una bendición grande para esta iglesia. Bendice, Señor, a tu pueblo. Yo declaro una bendición grande, enorme para cada una de las familias que están aquí presentes. Bendícelos, ayúdalos, prospéralos, dale grandes bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús te estamos pidiendo. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. En la cocina, hermanos, hay una comida excelente para los santos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Gracias.